Hola, hoy vamos a recomendar Lo que el viento se llevó, una película de 1939 protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh. Esta película es la más taquillera de la historia de Hollywood. Superó a Avatar, superó a Avengers, superó a Harry Potter, a Frozen. Así que hoy lo que voy a proponer es un brindis. Vamos a brindar por la película más taquillera. ¿Te parece, Mario? La que más plata trajo. La que más plata trajo. Eso siempre con el cambio, obviamente, de lo que es la moneda ahora. Actualizada. ¿No? Hay que aclarar Actualizada. eso. Actualizada, exactamente. Así que bueno, salud. Y lo que vamos a hacer es esto. Es comentar el libro y su autora. Quiero que me cuentes o que le cuentes a la gente un poquito sobre el libro. Claro, ¿por qué el libro? Porque la película sale en 1939, se hace en 1938, ¿no? Pero el libro salió publicado en 1936. Sí. Durante el año 1936 se vendieron 1 millón de ejemplares, cosa que era de locos para la época, sigue siendo, ¿no? Un libro que se vende 1 millón de ejemplares. Y después se siguió vendiendo, pero todo el mundo sabía en Estados Unidos, toda la gente comentaba de Scarlett O'Hara, la protagonista del libro. Sí. Es decir, el libro trata de una mujer, no trata de otra cosa. Una mujer en el contexto de la Guerra de Secesión, 1861-1866. De eso se trata. Okay. ¿No? Por supuesto que hay una historia de amor, ¿no? Con esta mujer, pero... ¿La autora? La autora es Margaret Mitchell. Bueno, Margaret Mitchell, esto la gente no lo sabe, pues habla de la película, pero no se habla, en general no se habla de Margaret Mitchell, mal hecho, porque hay que ver la historia de Margaret Mitchell. Margaret Mitchell es una mujer que tuvo un primer matrimonio donde aparece el marido, es Clark Gable, Red Butler, ¿no? Es lo que ella pone. Lo que pasa es que en todas las novelas, cualquier escritor uno le pregunta, y siempre es así, es que uno cuando escriba lo que escribe de uno mismo. Claro. Bueno, esta novela, que ella lo empezó a escribir en 1926, ¿no? ¿Cómo la empieza a escribir? Porque ella era una periodista, trabajaba en un diario, ¿no? Era una buena periodista, nunca había escrito absolutamente más nada que artículos de un diario. Se tuerce un pie, por un tiempo tiene un problema en un pie, un accidente que había tenido, y se tiene que quedar en cama. Entonces el marido le trae una Remington y un montón de libros de historia de la Guerra de Secesión, que era un tema muy afecto a ella, y ella sabía muchísimo de historia. Okay. Y se pone con los libros y empieza a escribir esta historia, y la empieza a escribir del final hacia adelante. Ella empieza a escribir el final, una cosa de locos. Bueno, la cuestión es que 1926 hasta el 36, digamos, se la guardó, la iba a tirar, le había comentado a una amiga. Resulta que ahí en la planta donde vivían, viene un editor, estaba buscando obras y habla con la amiga esta, le dice: tengo una amiga que tiene, lee lo que había, no era completo, ¿no? Y le pareció maravilloso, iba a ir a la basura, y se apuró, la tuvo que apurar, convencer primero y apurarla para que escribiera el principio, porque estaba escrito el final, pero le faltaba el principio de la obra. Bueno, la escribió al revés. La cuestión es que se publicó, la cuestión es que al año siguiente, en el 37, ganó el premio Pulitzer, ¿no? Que es el Oscar de la literatura. ¿No? El Oscar de la literatura, el premio Nobel de la literatura, que es en Suecia, es en Estados Unidos. Impresionante. Nunca había hecho absolutamente nada, nunca hizo después más nada que esta obra tiene 1070 páginas. Una maravilla, pero todo Estados Unidos hablaba de Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara se transformó en un personaje de popular, digamos, para la gente, y hablaban de ella. Exacto. ¿Y cómo se transformó ese libro en película? El que lo vio fue el genio de David Selznick. David Selznick es el que hizo Notorious de Hitchcock, el que hizo Rebecca de Hitchcock, que sacó al año siguiente, sacó el Oscar otra vez, este hombre, sacó en el 39 y en el 40 otra vez. Y él la vio. Ningún estudio lo había visto como lo vio, él lo vio primero. Y se puso con $50.000, que en ese momento era una fortuna, nadie había pagado por un libro tanta plata, por los derechos del libro para transformarlo en guión. Nunca habían puesto tanta plata para eso. Y bueno, se hizo el libro él y empezó a producir. Las películas tienen que emocionar, ¿no? Por supuesto. Y él lo que quiso, que Hollywood en ese momento impresionara. Entonces se mandó una superproducción. Cuando le entregaron el Oscar, Bob Hope le dijo: si el ejército confederado hubiera tenido tantos soldados como los que vos mostrás en la película, seguramente los confederados hubieran ganado. Se mataron de risa. Es impresionante la cantidad de gente que había en pantalla. Se estaba mostrando una guerra con los soldados. En esa época no se trucaban con la computadora, había que ponerlos, ¿no? Eran soldados ahí que estaban tirados en el piso, muertos, en una escena espectacular. Vean la película, esa escena es impresionante. Bueno, tantas otras, pero vamos a contar. Y justamente con el tema de la gente, ¿cómo fue el casting? ¿Cómo fue ese casting? Bueno, este Selznick es el genio,
David Selznick, que es el genio, Ujú. aprovechó que todo el mundo sabía no solamente de la obra, sino más que nada de Scarlett O'Hara, Sí. que él agarró y dijo, vamos a buscar una mujer de verdad que tenga la abuelita como Scarlett O'Hara, digamos, pues pasaron 60 años entre 1861 y 1938, cuando se hacía la película. Vamos a buscar una persona del sur, una mujer del sur, el acento del sur, con esta historia. Bueno, 1.400 mujeres fueron al casting, 1.400 mujeres. Se gastaron de esa época $100.000 en el casting de la mujer. Ajá. Venga. Aunque la preferida era una que no era de ese casting, sino que era la mujer que era muy importante en ese momento, era Paulette Goddard, que vivía con Chaplin, pero no estaba muy claro si vivía con Chaplin en concubinato, se habían casado. Chaplin y ella decían que tenían los papeles, que se habían casado en alta mar, pero no les creían. Y entonces decían que era una concubina, y por esa razón, en esa época no se podía poner una mujer que vivía en pecado. Entonces la borraron. Y de estas 1.400 tampoco ninguna, porque resulta que estaba viniendo de Inglaterra una chica que era muy buena en teatro, había hecho algunas pocas películas, pero no la conocía nadie en Estados Unidos. Y mientras venía, ella venía porque estaba Laurence Olivier, que era su novio. Laurence Olivier, sí, ya era Laurence Olivier, estaba interpretando Cumbres Borrascosas acá en Estados Unidos. Y entonces, mientras venía, se leyó las 1.070 páginas de Lo que el viento se llevó, de la novela de Mitchell, y dijo, cuando leyó el libro, yo quiero ser Scarlett O'Hara. Vino, hizo el casting, la vio Selznick, y el casting de ella fue la escena donde ella está comiendo esa zanahoria que saca del piso, de la tierra, y entonces jura que nunca más va a ser pobre. Es en la mitad de la película donde termina la guerra y está en una pobreza total, esta mujer que era totalmente rica, y jura nunca más voy a ser pobre, aunque tenga que matar, aunque tenga que robar y aunque tenga que mentir, ¿no? Sí. Esa escena es fantástica, y dijeron todos, Selznick y todos los que también dijeron, esta es muy difícil imaginarse a Lo que el viento se llevó con otra mujer que no sea Vivien Leigh. Vivien Leigh, ok. Vivien Leigh. Ahora, ¿se puede decir que esta es una película, es un culebrón, sería la palabra? Bueno, sí, queda feo porque la palabra culebrón es como despectiva. Es una historia de amor, un cuarteto, digamos, Ajá. hay 4 personas. Es decir, Melanie con Ashley, es una pareja, y la otra pareja es Scarlett O'Hara con Red Butler, ¿no? Red Butler es, decíamos, Clark Gable, y Scarlett O'Hara es Vivien Leigh, ¿no? Correcto. Y resulta que, bueno, ¿qué es el culebrón? El culebrón, la historia es muy sencilla, pasan de todo en la historia, pero lo sencillo es que al principio, el primer minuto de la película es que hay una fiesta de compromiso y en ese momento se entera Scarlett O'Hara, que tiene 17 años en este momento. Cuando termina la película tiene 20 y pico, digamos, estamos hablando de gente muy jovencita. Y esta chica era una chica muy malcriada, frívola, calculadora, tenía toda la homogeneidad de familia, todas las características así muy de clase alta. Y ella lo quería a Ashley. Quería casarse con Ashley. Pero resulta que Ashley anuncia el compromiso con Melanie, ¿no? Y ahí empieza todo el conflicto hasta el final de la película, porque ella siempre está enamorada de Ashley. Y bueno, pero hay que ver la película, Ashley es un cobarde total. Él dice todo el tiempo, él dice que es un cobarde. Sí. Y hay otro personaje, otro hombre que aparece, que la está cortejando ella todo el tiempo, que es el de Clark Gable, Butler. Y Butler no es un cobarde, al contrario, pero es un contrabandista, sí. mujeriego, póker, prostitución, prostitutas, bueno, Don Juan en medio de la guerra de secesión. Exacto. Entonces están estos dos hombres, Melanie es lo más bueno, es un pan de Dios, es buenísima Melanie. Sí. Y Scarlett, la primera mitad de la película, es como la chica mala, digamos. Claro. En la segunda mitad de la película también sigue siendo la chica mala, pero rebelde con causa. Rebelde con esa causa. Sería la frase. La segunda parte ella es rebelde con causa. Ajá. Bueno, y justo vos lo mencionaste. ¿Y qué causa la guerra de secesión? ¿Qué es la causa? Bueno, la guerra de secesión, ¿no? Todas las guerras, ¿no? El que diga que un país va a liberar al otro país, ¿no? Eso es propaganda. Sí, ¿no? Por supuesto, la historia es propaganda, entonces la historia la cuentan los que ganan. Correcto. ¿No? Entonces fuimos a liberar a la gente, ¿no? Bueno, mentira. Es decir, todas las guerras son o religiosas, que hay muchas, indiscutible, o económicas, ¿no? Esta, sin lugar a dudas, es una guerra con las causas económicas. El norte estaba con la incipiente industria, estaba la revolución industrial, el vapor, las máquinas de vapor, empezaban toda la industria textil y demás industrias en el norte, y en el sur eran las plantaciones de materias primas, algodón y demás.
Al norte no le convenían los esclavos, porque un obrero lo puedes despedir, un esclavo no lo puedes despedir, lo tienes que comer igual. Exacto. Pero además de eso, digamos, lo más importante de todo, que el norte quería grabar con impuestos la mercadería que venía de Europa, y al sur no le convenía, porque el sur le vendía la materia prima, se la vendía a Europa. Perdón, no te quería interrumpir. Esa fue la razón. Esa fue la razón por la que empezó la guerra. Los excesos de los que ganaron. Bueno, ganan los del norte, pero era la guerra el primer día, lo dice Butler en un momento, eran todos los estados del norte contra los del sur, era tremenda la diferencia, era aplastante la diferencia que había, se sabía que el norte iba a ganar, no había ninguna duda, pasa que los del sur con esta cosa que tenían aristocrática, ¿no? Y el honor, esas cosas que generalmente ocurren en todos lados, fueron a la guerra ingenuamente. Pero no podían ganar. Exacto. Exacto. Y ahora, volviendo al... vos querías decir... No, vos me estabas preguntando, no te contesté la pregunta. Ok. Los excesos de ganaron los que ganaron. Bueno, eso no te contesté. Ganaron los del norte, ¿no? Pero ganaron los del norte, gracias a Dios, porque Estados Unidos es lo que es una potencia mundial, es un país industrial, gracias a que ganó el norte. Latinoamérica está tan mal porque en Latinoamérica, entre comillas, ganan los del sur. Exacto. ¿No? Es decir, eso es un tema largo, pero es así. Es decir, gracias a Dios ganaron los del norte. Pero todas las historias que se cuentan, como decíamos, que la cuentan los que ganaron, esta historia, ¿no? La cuentan los que perdieron. La cuenta Stan Mitchell, ¿no? Marianne Mitchell, que es de Atlanta. Entonces cuenta, no está en favor o en contra de nada. Ella está contando lo que le pasó a la gente que perdió. Eso es lo que cuenta. Scarlett O'Hara es una de los que perdieron. Porque ella está contando la historia de una mujer. Eso es lo que no se sabe. No se dice. Bueno, cuando vienen los del norte, los excesos. Cuando vienen los del norte, los excesos cometen. Hay una palabra que se utiliza acá, en esta obra, que hoy esa palabra no se usa en otro sentido, pero es carpetbaggers. Los carpetbaggers venían con una especie de alfombra, con unas cositas así metidas, como una mochila así. Eran gente que por ahí no tenía tanta plata, venían con 2 pesos y compraban todo acá. Es decir, los del norte venían y se compraban todo lo que podían, ¿no? Bueno, no solamente eso, había robo, violación, había de todo. Arrasaron con el sur. La humillación fue terrible. El libro trata de eso. El libro está hablando, lo están contando los que perdieron. No estamos diciendo que los que perdieron tenían razón para que tenían que haber ganado la guerra. Está contado desde el punto de vista de los que perdieron y cuenta el sufrimiento de la gente que perdió, ¿no? Como eso es lícito, no hay ningún problema. Bueno, se cuenta eso. El asunto es que los que hicieron los del sur, cuando le estaban quitando las tierras, les quemaban las casas, le quemaban las plantaciones, después le ponían impuestos, ¿no? Le ponían impuestos para quedarse con la tierra. Entonces se agruparon, ¿no? Algunos excombatientes de la Confederación, y ahí es donde nace el Ku Klux Klan. Hay una escena. Ahí empieza lo incipiente del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan fue una consecuencia del maltrato del norte al sur, que fue excesivo, por supuesto, el maltrato del norte al sur. Pero bueno, todo esto se hizo una historia hoy en día que se la toma de un lado que no es la intención de Margaret Mitchell de la novela, ¿no? Exacto. Y yo quería volver al personaje de Scarlett O'Hara. ¿Qué es lo que Margaret Mitchell? Yo estoy diciendo Margaret Mitchell y estoy diciendo Scarlett. Que son, de alguna manera son lo mismo, ¿no? Porque vos decís que aporta Margaret Mitchell o que aporta Scarlett O'Hara. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que aporta es una mujer que ante la desventura de perder una guerra, que no tiene nada que ver con la posición frente a los impuestos, lo que estamos diciendo del papel que iba a tener el país una vez reunificado, nada. Esta mujer lo que hizo, como tantas mujeres agarran, se dejaban estar, perdimos la guerra, bueno, me muero, ya está. Esta mujer dijo, como dije cuando sacó la señal del piso, dijo, no me voy a morir, yo voy a vivir. Exacto. Yo voy a vivir. Y dice, haga lo que sea, pero yo voy a vivir, y la gente que está conmigo, la gente que dependía de ella, que lo van a ver en la película, si no la vieron, ¿no? Ella se hizo cargo de la gente que dependía de ella, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, usó las armas que tenía como mujer, ¿no? Después discutimos lo que es lícito o no es lícito, no acá. Pero hablar de esta película y lo que hizo HBO, que la sacó, y hablan de en Atlanta que no la dejan pasar. Eso es una locura absoluta. Van a prohibir a Aristóteles y Platón, no sé. Es decir, esta película, el libro, trata de una mujer. Y es como que estamos mirando el gol de Maradona que pasa todo el equipo inglés, ¿no? Lo pasa, está frente al arco, va a meter el gol, y el relator, en vez de estar mirando a la Maradona, está mirando la tribuna, que están poniendo los verde claro con los verde oscuro. Entonces cuenta lo que está pasando en la tribuna y no está mirando la cancha. En la cancha está Maradona, está Scarlett O'Hara pateando el gol de la historia. Está haciendo algo imposible, sobrevivir en esa circunstancia
Para mí reivindica a la mujer en todo sentido. Es Una el mujer feminismo, es la primera película, feminista de la historia. Exactamente. Y Scarlett O'Hara es más feminista que ninguna otra. Y todo el mundo se va por las ramas y discute los temas, porque les conviene para la política de hoy, todo eso. Esta película se trata de una mujer, como dijiste, con lo que sea, y así vamos a brindar por Scarlett O'Hara. Por todas las Scarlett O'Hara. Exactamente. Así que nos vemos y hasta la próxima película.